Nunca creí que algo tan simple como una escena mal planeada pudiera destruirme. O tal vez debería decir, transformarme. Era un lunes cualquiera, rodábamos una película de suspenso en un viejo hospital abandonado de la Ciudad de México. Todo iba según lo previsto, hasta que llegó el momento del truco de explosión. Un efecto especial sencillo, decían, una detonación de utilería para simular el colapso de una pared. Pero el encargado cometió un error. Y yo pagué el precio. Recuerdo el zumbido agudo que me perforó los oídos. El calor infernal quemándome la cara. El crujir de huesos y el estallido de mi hombro al ser arrojado contra una camilla oxidada. Mi cráneo se abrió contra el metal como una fruta podrida. Desperté semanas después en un hospital real, con la cabeza vendada, el rostro desfigurado y una fractura que me obligó a aprender a caminar otra vez. Pero lo peor no fue eso. Lo peor vino después. En mi mente. Algo se rompió. Y ya no volvió a encajar. Ya no era yo. Mi nombre seguía siendo Héctor Bonilla, sí. Pero la voz en mi cabeza era nueva. Me hablaba, me susurraba cosas horribles mientras dormía. Me enseñaba a despreciar a la humanidad, a sentir placer por el sufrimiento ajeno. Comencé a reír con los noticieros cuando hablaban de muertes. Empecé a coleccionar cuchillas, tijeras, destornilladores oxidados, con una fascinación que me provocaba escalofríos. Y erecciones. Mi esposa me dejó. Mis hijos me evitaron. Los productores dejaron de llamarme. Eso fue lo que más me dolió. El olvido. La indiferencia. Yo fui uno de los grandes, maldita sea. Yo. No iba a quedarme en silencio. No después de todo lo que me quitaron. Y entonces, como un regalo del destino, encontré algo que podía aprovechar. Una nueva serie animada del Chavo del Ocho, y una convención especial organizada para reunir a antiguos actores del elenco original, incluidos invitados, en la vecindad real donde se filmaron varios episodios del programa original. Sería un especial íntimo, casi secreto. Perfecto. Me colé con un pase falso. Nadie se percató. Después de todo, ¿quién reconocería al viejo Héctor con esta cara nueva? Mi mandíbula torcida, mi ojo nublado, mis cicatrices que parecían raíces retorcidas bajando por el cuello. Nadie. Era de noche cuando llegué a la vecindad. El portón chirrió al abrirlo, y me metí sin ser visto. El primero que encontré fue a don Ramón. Estaba sentado solo en el patio central, fumando un cigarro. Parecía perdido en sus pensamientos. Me acerqué por detrás, y deslicé la cuchilla con suavidad por su garganta. El chorro de sangre fue hermoso, cálido, espeso. Se sacudió como un animal moribundo, golpeando con los pies en el suelo mientras se ahogaba con su propia sangre. El cigarro cayó aún encendido, y vi cómo su mirada se perdía, sin siquiera entender lo que pasaba. Lo arrastré hasta uno de los departamentos. Dejé su cuerpo en la bañera. Aún se estremecía. Le di un último tajo en el estómago, y sus intestinos resbalaron fuera del cuerpo con un sonido viscoso que me hizo sonreír. Uno menos. La siguiente fue la chilindrina. Aún con esa voz chillona, estaba hablando por teléfono con alguien. Me escondí tras la puerta. Esperé. Cuando colgó, giró para ir a su habitación, y ahí le clavé el destornillador en el ojo. Chilló como un cerdo degollado, mientras se debatía en el suelo. Le tapé la boca con mi mano, y comencé a apuñalarla una y otra vez. En el estómago, en el pecho, en la garganta. No dejé de hacerlo hasta que sus gritos se volvieron gorgoteos, y sus brazos dejaron de moverse. Su sangre empapó mi ropa. Los guardé a ambos, don Ramón y su hija, en una misma habitación. Como una obra de arte, los coloqué sentados juntos, abrazados. Les abrí el abdomen a los dos y los cosí con un alambre viejo, como si fueran siameses. Era perfecto. Mientras contemplaba mi creación, escuché una voz. Señor Bonilla. ¿Es usted? Era el Chavo. Inocente. Torpe. Estaba en la entrada del departamento, con una bolsa de pan en las manos. No respondí. Solo salí de las sombras, cubierto de sangre, con el cuchillo goteando en la mano. ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Está herido? Sí. Le respondí con voz baja. Muy herido. Y me lancé sobre él. Luchó, gritó, intentó correr.
pero lo agarré del cabello y lo lancé contra la pared. Su frente se abrió al golpearse contra el cemento. Le puse el pie en el pecho, y comencé a presionar. Sus costillas crujieron. Gritaba como un cerdito, igual que su amiga. Con la misma cuchilla, le abrí el estómago. Fue lento. Deliberado. Me encantaba cómo los intestinos salían poco a poco, como serpientes rosadas, mientras él se desmayaba de dolor. No lo maté de inmediato. Lo dejé ahí, tirado en el suelo, sangrando, gritando. Lo quería como cebo. Porque ahora venía lo mejor. Esa noche, sabía que habría más visitas a la vecindad. Doña Florinda. Kiko. Doña Clotilde. El profesor Girafales. El señor Barriga. Ñoño. Todos llegarían. Y yo los estaría esperando. Uno por uno. Porque yo, Héctor Bonilla, he vuelto. Y esta vez, no actuaré. Mataré de verdad. La sangre del chavo aún se escurría por las rendijas del suelo cuando escuché los pasos de doña Florinda al otro lado del patio. Tacones. Firmes. Soberbios. Esa mujer siempre me cayó mal, con sus aires de grandeza, como si no fuera más que una bruja embutida en perfume barato. Kiko. ¿Dónde estás, tesoro? Gritó con esa voz chillona que me partía el alma. Me asomé por una ventana. Llevaba un vestido rojo y una bolsa grande, quizá llena de comida. Caminaba directo hacia el departamento donde don Ramón solía vivir. Supongo que aún no sabía que sus paredes ya estaban tapizadas de sangre. Salí de mi escondite. Florinda. Ella se volteó sorprendida. Su cara se tensó al verme. Héctor. Por Dios. ¿Qué haces tú aquí? Estás empapado en... Pero no le di tiempo. Le lancé una de las cuchillas que llevaba escondidas en mi manga. Se clavó justo en su clavícula. El grito que soltó fue de ópera. Cayó al suelo, retorciéndose, intentando arrancarse el filo oxidado que ahora sobresalía de su carne. Auxilio. Kiko. Tu hijo no está aquí. Le susurré mientras me acercaba. Pero pronto estará. Ella se arrastró hacia la pared, gimiendo, llorando, suplicando. Por favor. Yo fui tu admiradora, Héctor. Siempre te defendí. Eres una leyenda. Lo era. Le pisé la cara con fuerza. Su nariz crujió bajo mi bota. Luego la jalé del cabello y la arrastré hacia el fregadero de la casa de don Ramón. La metí a la fuerza, de cabeza, y abrí la llave. El agua sucia le llenó la boca mientras se ahogaba con gritos apagados. Comenzó a convulsionar. Pero no era suficiente. La apuñalé en la espalda. Una vez. Otra. Otra más. Sentía como el cuchillo tocaba hueso. Escuchaba el borboteo de su garganta mientras moría lentamente. Y entonces escuché otro ruido. Mamá. Era Kiko. Venía corriendo desde la entrada, su gorrito blanco agitándose mientras sus piernas temblaban al ver la escena. El cuerpo de su madre colgaba del fregadero, con el agua goteando mezclada con sangre espesa. ¿Qué le hiciste, monstruo? Me gritó. Lo dejé correr hacia ella. Se arrodilló junto al cadáver, llorando, temblando. Y entonces lo tomé del cuello. Lo levanté con una fuerza que no sabía que tenía, y comencé a estrangularlo. Se debatía, movía los brazos, pataleaba. Le reventé la nariz de un puñetazo y luego lo lancé contra la pared del patio. Cayó como un muñeco. No deberías haber venido, mocoso. Lo pisé con fuerza en el pecho. Escuché las costillas romperse. Él escupía sangre, sus cachetes inflados ya no mostraban ternura. Ahora solo había miedo. Terror puro. Por favor. No me mates. Suplicó entre lágrimas. No quiero morir como mi mami. Le rebané la garganta. Fue tan fácil. Tan limpio. La sangre le brotó como un geyser. Kiko murió con los ojos abiertos, mirando el cadáver de su madre, mientras yo me limpiaba la hoja en su camisa blanca. Doña Clotilde llegó minutos después. Llevaba un pastel de zanahoria. Vecinos, traigo algo para compartir. Dijo alegre. La encontré en el patio, mirando confundida los charcos de sangre que ya tenían el cemento. ¿Qué demonios pasó aquí? Una fiesta. Le respondí. Ella retrocedió, pero ya era tarde. Tomé la pala que había escondido entre los arbustos. La golpeé en la cabeza. Cayó de rodillas, tambaleándose, con el cráneo agrietado. ¿Por qué haces esto?
Yo te veía en todas tus películas. Y esta será la última función. Le murmuré al oído. La golpeé una y otra vez. Su cara desapareció bajo los impactos. Los huesos se partían como galletas, su rostro se convirtió en una masa informe de sangre, dientes y carne colgante. Luego la arrastré a la cocina y le clavé los brazos al suelo con cuchillos grandes. Quedó como una mariposa disecada. Viva aún. Apenas. La dejé así. Que se desangrara en silencio. Quería que oyera a los demás morir. El profesor Girafales fue el siguiente. Llegó con rosas. Sonreía. Florinda. Cantó con esa voz melodiosa. Te traje flores. Lo intercepté en la entrada. Me puse detrás de él. ¿Buscas a Florinda? Héctor Bonilla. Qué honor tenerte aquí. ¿También viniste al especial? Claro. De hecho. Soy el protagonista. Le mostré el cuchillo. No tuvo tiempo de reaccionar. Se lo clavé en el cuello. Se tambaleó, intentando hablar, pero solo salía aire. Lo apuñalé en el estómago, en el pecho, en el corazón. Cuando cayó, le metí las rosas por la boca. Una por una. Hasta que se asfixió con sus propias flores. Quedó como un adorno de muerte. Mi obra más poética. Y justo cuando creía que ya no quedaba nadie. Llegaron los que más quería matar. El señor Barriga y Ñoño. Vecindad número 8. Dijo Barriga mirando sus papeles. Hora de cobrar la ren. Se quedó congelado al ver los cuerpos. Los charcos. Las paredes pintadas con sangre. ¿Qué demonios es esto? Ñoño comenzó a llorar. Quiso correr. Pero los atrapé. Aquí es donde empieza la verdadera masacre. Y aún no han visto lo peor. No hay grito que me cause más placer que el del terror verdadero. Ese que surge desde lo más profundo del estómago, que no es actuación ni exageración. Es instinto puro. El grito de alguien que sabe que va a morir. Así gritó Ñoño cuando me vio cubierto de sangre, con los ojos abiertos como platos y las manos temblando mientras sujetaba la lonchera que aún traía consigo. Detrás de él, su padre, el señor Barriga, trató de ponerse delante de su hijo, como si pudiera protegerlo con su cuerpo obeso y su carpeta de papeles inútiles. ¿Qué hiciste, Bonilla? Me gritó. Una función especial. Respondí con calma, caminando hacia ellos mientras arrastraba el bate de acero que tomé del departamento de don Ramón. Estás enfermo. Vamos a llamar a la policía. ¿Policía? Reí. Larga, fuerte y espantosamente. Ya es muy tarde para eso. Me lancé hacia ellos. El señor Barriga trató de empujarme, pero su peso lo traicionó. Le enterré el destornillador oxidado en el hombro y gritó como un toro acuchillado. Ñoño chillaba, pegado a la pared, con su cuerpecito temblando como gelatina. Papito. Lloraba. Me giré hacia él. Tenía una cara que pedía clemencia, pero no la iba a encontrar. Le lancé el bate. El impacto en sus piernas fue seco. Cayó al suelo con un chillido agudo, el hueso del fémur saliendo por la carne como una varilla oxidada. El señor Barriga me golpeó por detrás con su carpeta. Patético. Lo tomé del cuello y lo estampé contra el muro. El golpe le abrió la cabeza, y lo rematé a pisotones hasta que el cráneo se convirtió en una masa gelatinosa bajo mi bota. Sus ojos sobresalían, como si aún suplicaran por la vida de su hijo. Me giré hacia Ñoño. Él lloraba, arrastrándose, dejando un rastro de sangre y orina. Por favor. No me mates. Soy solo un niño. Y yo era solo un actor. Le susurré mientras levantaba el bate. Con el primer golpe le rompí la mandíbula. Con el segundo, el brazo. Con el tercero. La cabeza cedió. Su cráneo se partió como una calabaza podrida, y su sangre me salpicó la cara con ese calor espeso, reconfortante. Lo miré un segundo más. Luego lo dejé tirado entre los restos de su padre. 10 muertes. 10 víctimas. Una escena perfecta. El patio de la vecindad era ahora un altar de muerte. Cadáveres colgaban de las ventanas, colgados con cables y sogas improvisadas. Don Ramón y la Chilindrina, unidos por las tripas, parecían dormir abrazados. El chavo, con la barriga abierta, tenía sus propios órganos metidos en su sombrero. Doña Florinda y Kiko estaban pegados a una pared con clavos en las palmas, como mártires invertidos.
Doña Clotilde, aún medio viva, se arrastraba sin rostro por el suelo, como una sombra espeluznante. El profesor Girafales tenía flores saliendo de la garganta. Y los Barriga. Bueno, ellos eran el cierre perfecto. Padre e hijo fundidos en un charco de sangre y vísceras, irreconocibles, irreparables. Me senté en una de las bancas del patio, respirando hondo. Mi obra maestra estaba completa. Pero entonces... los escuché. Sirenas. Voces. Zapatos corriendo. Policía. Arriba las manos. No me moví. Uno de los vecinos externos, al parecer un técnico que aún quedaba escondido en el lugar, había escapado y los había alertado. Los vi entrar. Eran al menos 8 policías. Entraron con linternas y armas. Uno de ellos vomitó al ver los cuerpos. Otro se santiguó. El resto me apuntaron. «Tírate al suelo», gritó uno. Yo solo sonreí. ¿No les gusta mi espectáculo? Uno de ellos se acercó lentamente. Yo levanté las manos. Pero en el puño aún tenía el destornillador. Me lancé hacia él. Le perforé la mejilla antes de que pudiera reaccionar. La sangre le salpicó a su compañero, que gritó de rabia y jaló el gatillo. El primer disparo me dio en el abdomen. Caí de rodillas, pero me reí. No podían matarme tan fácil. 2 más en el pecho. Sentí como el calor se esparcía por mi cuerpo. Tosí sangre, pero no grité. El último disparo me dio en la cara. Y caí. Todo se oscureció. Todo menos una sensación. La función aún no termina. Creí que morir sería como dormir. Creí que al recibir las balas, al sentir cómo la sangre se escurría caliente por mi rostro, simplemente cerraría los ojos, y todo terminaría. Pero no fue así. Desperté. Desperté entre luces rojas y azules, en un charco tibio de mi propia sangre, con el rostro desfigurado, la mandíbula colgando, los ojos secos y fijos. Escuchaba gritos, sollozos, órdenes por radio, pasos corriendo por doquier. Pero todo era lejano, como si estuviera bajo el agua. No podía moverme. No sentía las piernas. El cuerpo ya no era mío. Solo mi mente seguía ahí. Atrapada en una escena congelada, como si el tiempo se negara a soltarme. Los policías me rodeaban. «Está vivo. Está vivo», gritó uno con terror. «¿Cómo diablos puede estar vivo con medio cráneo volado? Mátelo. Remátelo». Pero no dispararon aún. Me tenían rodeado, como si temieran que me levantara y los destruyera. Uno de ellos se me acercó con la pistola temblorosa en mano. «Monstruo de mierda. ¿Sabes lo que hiciste?». Quise hablar. Burlarme. Pero lo único que salió de mi boca fue un borboteo espeso de sangre y saliva negra. «Asesinaste niños», dijo otro. «Actores, madres, gente inocente». Me alzaron en una camilla. Pero no era para salvarme. Me amarraron con correas de acero, como a un animal rabioso. No recuerdo el trayecto al hospital. Ni los médicos tratando de detener las hemorragias. Todo eso pasó frente a mis ojos nublados, como una película antigua que se descompone en medio de la proyección. Solo recuerdo los gritos de los familiares al llegar. «¿Dónde está mi hijo?», gritaba la madre de Kiko. «¿Dónde está mi esposo?», sollozaba la esposa del señor Barriga. Y luego... silencio. No por respeto, sino por horror. Los cuerpos estaban apilados en la vecindad, donde yo los había dejado. Los medios ya lo sabían. Los periodistas hablaban de mí como un actor legendario convertido en carnicero. Algunos me llamaban el asesino de la vecindad. Otros decían que sufría de un trastorno cerebral por el accidente. Que había enloquecido. Mentiras. Yo no estaba loco. Yo estaba despierto. Fui el único que vio la podredumbre en esas sonrisas falsas. En esos actores mediocres que me habían olvidado, que me reemplazaron, que nunca me dieron lo que merecía. Ellos eran las ratas. Yo solo limpié el escenario. Me mantuvieron con vida 2 días. En ese tiempo me negaron la comida. Me amarraron. Me inyectaron calmantes. Pero nada calmaba mi mente. Escuchaba risas. Voces. Canciones del programa. El eco del Chavo diciendo «fue sin querer queriendo». Me atormentaba en la cabeza una y otra vez como un disco rayado. El tercer día, un grupo de policías entró sin autorización al hospital. Cerraron la puerta. Sin cámaras. Sin testigos.
Uno de ellos se me acercó. Me miró directo a los ojos. Esto es por mi hermano. Ñoño. Y me disparó en la pierna. Esto por mi tía. Clotilde. Y me disparó en el abdomen. Esto por todos. Y el resto comenzó a disparar también. No fue una ejecución. Fue una masacre. Las balas me atravesaron el estómago, los brazos, el rostro. Una me destrozó la lengua. Otra me voló la oreja. Siguieron disparando hasta que el colchón quedó empapado. Hasta que mis huesos crujieron. Hasta que mi cuerpo ya no era más que carne triturada. Cuando se cansaron, salieron sin decir nada. No declararon. No los arrestaron. Nadie dijo nada. Porque todos querían que yo muriera. Y así fue. Mi cuerpo desapareció. Lo enterraron en secreto, en un cementerio sin nombre. Sin cruz. Sin flores. Pero yo sigo aquí. No en carne. En esencia. En cada eco de esa vecindad maldita. A veces dicen que el portón se abre solo por las noches. Que se escuchan pasos en el patio. Goteos espantosos. Lamentos infantiles. Y que una figura de rostro desfigurado aparece en las sombras, sosteniendo una cuchilla oxidada. Porque no fui solo un actor. Fui el protagonista de la última función. Y mientras alguien recuerde al Chavo del 8, yo también viviré. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.